Esta es una historia de alianzas ocultas, traiciones inevitables y un odio sembrado por la política y regado por la sangre. Una historia que pocos conocen y muchos prefieren olvidar. Porque antes de ser enemigos jurados, Irán e Israel fueron aliados. Sí, aliados. Y no por convicción, sino por conveniencia. 1948. El Estado de Israel nace en un mar de enemigos. Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak, todos con un mismo objetivo: borrarlo del mapa. Israel necesita amigos y los busca donde menos se espera, en Irán. Irán, bajo el Shah Mohammad Reza Pahlavi, no es un estado árabe. Es persa, orgulloso de su historia imperial. Y ve en los árabes un problema mayor que en el recién nacido Israel. Además, el Shah es el mejor amigo de Occidente en la región. Estados Unidos lo protege, Reino Unido lo respeta, Israel lo corteja. Así nace una alianza en las sombras. Mientras en público Irán no reconoce a Israel y evita cualquier gesto que ofenda al mundo árabe, en privado, Israel compra petróleo iraní cuando los países árabes lo boicotean. Israel vende armas y tecnología militar al Shah. Juntos montan proyectos estratégicos como el oleoducto Trans-Israel, que lleva crudo desde Irán hasta el Mediterráneo. Todo firmado en la oscuridad, todo negado ante el mundo. Cuando Israel derrota a los ejércitos árabes en 1967, Irán celebra en silencio. Un Israel fuerte es un mundo árabe más débil. Y en 1973, durante la guerra de Yom Kippur, cuando los árabes lanzan su mayor ofensiva contra Israel, ¿adivinen quién mantiene el petróleo fluyendo hacia Tel Aviv? Irán. Porque la política real no es de banderas ni himnos, es de intereses. Pero este matrimonio por conveniencia tenía fecha de caducidad. El pueblo iraní odiaba la corrupción del Shah, su represión brutal, su riqueza insultante. Mientras el Shah celebraba en palacios, el pueblo se ahogaba en pobreza. Y ese mismo pueblo, ese mismo clero, veía en la relación secreta con Israel un pecado imperdonable. El Shah estaba jugando con fuego, y lo sabía. A finales de los 70, la olla a presión explota. Las calles se llenan de protestas. El Shah huye. Y sobre las ruinas del viejo régimen, emerge el hombre que cambiará para siempre la historia del Medio Oriente. Ruhollah Khomeini. Khomeini no solo trae un nuevo gobierno, trae un nuevo dogma. Un dogma donde Israel no es solo un enemigo político, es un cáncer, un mal que debe ser extirpado del cuerpo del mundo islámico. Lo que antes era alianza bajo la mesa, ahora es odio declarado en público. Las relaciones se rompen, las embajadas se cierran, las armas dejan de cruzar fronteras. Israel pasa de aliado incómodo a enemigo absoluto. Y el pueblo iraní, que antes sufría en silencio las decisiones del Shah, abraza con fervor el nuevo relato: Israel es el diablo. Irán ahora se enfrenta a la guerra externa, contra Irak, y a la que considera la guerra sagrada, contra Israel. Y aunque las bombas iraquíes caen sobre Teherán, el nuevo gobierno ya planifica cómo asfixiar a su nuevo enemigo. Así nace la estrategia de la guerra en la sombra. Financiar grupos armados en Líbano y Palestina. Atacar intereses israelíes donde sea posible. Y declarar a cada discurso que la desaparición de Israel es el mandato de Dios. Así termina la primera etapa de esta historia. De aliados por conveniencia a enemigos por convicción. Pero esto solo era el principio. Lo peor estaba por venir.
1980. Irán arde. La recién nacida República Islámica se enfrenta a una guerra brutal contra Irak. Millones de muertos. Un país destrozado. Pero incluso bajo el fuego de las bombas iraquíes, Irán no olvida lo que considera el enemigo eterno: Israel. La nueva élite religiosa no solo quiere resistir a Saddam Hussein, quiere liderar una revolución contra todo lo que Israel representa. Occidente, el colonialismo, el cáncer sionista, como lo llaman desde las tribunas de Teherán. Lo irónico es que, en esos mismos años, Israel, enemigo declarado, termina vendiendo armas a Irán. Sí, en el marco del escándalo Irán-Contra, que fue una operación encubierta en la que altos funcionarios de la administración Reagan vendieron armas a Irán, a pesar de un embargo de armas, y utilizaron las ganancias para financiar a los contras nicaragüenses, un grupo rebelde que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Mientras tanto, Estados Unidos, Israel y otros actores negociaban en la sombra. Armas israelíes terminaban en manos iraníes, a cambio de rehenes liberados o de favores geopolíticos. La política es un negocio sucio. Hoy enemigo, mañana cliente. Hoy aliado, mañana blanco de misiles. Mientras Irán se desangra en la guerra contra Irak, abre un nuevo frente: el sur del Líbano. Allí, con dinero, armas y asesores, da vida a su arma más poderosa, Hezbollah. Un grupo que nace como resistencia frente a la ocupación israelí, pero que se convierte en algo más: un estado dentro de un estado. Misiles, túneles, redes de espionaje. Hezbollah es, desde entonces, la mano de Irán contra Israel. Y el sur del Líbano se convierte en campo de batalla. Cada incursión de Israel deja más odio. Cada misil de Hezbollah alimenta el ciclo de venganza. Civiles atrapados entre dos fuegos. Y el mundo apenas presta atención. Demasiado complicado, demasiado lejos. Cuando el siglo XXI comienza, Irán ya no oculta sus ambiciones. Quiere energía nuclear. Eso dice. Pero para Israel y para medio mundo, la sospecha es otra. Irán quiere la bomba. Israel se prepara, pero esta vez no serán tanques ni cazas los primeros en atacar. Será un virus, Stuxnet, un arma digital creada en colaboración con Estados Unidos que infecta los sistemas de Natanz y destruye cientos de centrifugadoras. Una guerra nueva, silenciosa, pero igual de mortal. Irán responde como sabe, con milicias, con misiles, con ataques en la sombra. Siria, el Líbano, Irak, son los campos donde se libra esta guerra sin banderas. Entre 2010 y 2020, el conflicto sube un escalón. Israel, según informes que nunca confirma ni desmiente, despliega su política de asesinatos selectivos. Físicos nucleares iraníes caen uno a uno. Mohsen Fakhrizadeh, el cerebro del programa, muere en un ataque quirúrgico. Cada muerte es un mensaje. Sabemos dónde están. Podemos llegar. Y cada muerte también es una provocación. Irán promete venganza, responde con más armas para Hezbollah, con más ataques a embajadas, a barcos, a aliados israelíes en cualquier lugar donde puedan ser alcanzados. Los cielos de Oriente Medio se llenan de misiles. Israel bombardea rutinariamente en Siria. Irán afianza sus bases allí, más cerca de las fronteras israelíes. Una guerra que se libra a diario, pero que nadie declara. Y mientras tanto, las grandes potencias juegan su propio ajedrez. Estados Unidos arma a Israel y sanciona a Irán. China y Rusia venden armas,
tecnología, protección diplomática. Europa mira, condena y firma contratos de gas y petróleo con quien más le conviene. Porque al final la vida humana vale menos que un barril de crudo o un contrato millonario. Y los que pagan son siempre los mismos, los pueblos, los niños que crecen bajo las bombas, las familias que pierden sus casas, sus tierras, sus sueños. Durante años, Irán e Israel jugaron al ajedrez en la sombra, pero el tablero se ha roto y las piezas ahora se mueven con fuego. 2020 marcó un punto de quiebre, no porque comenzó el conflicto, sino porque dejó de ser invisible. Ya no son operaciones secretas, ahora son guerras que arden a plena luz del día. 27 de noviembre de 2020. Mohsen Fakhrizadeh, el principal científico nuclear de Irán, es asesinado a plena luz del día cerca de Teherán. El ataque fue quirúrgico, preciso, casi imposible. Según Irán, fue ejecutado por un arma controlada remotamente desde fuera del país. La culpa recae directamente sobre Israel, pero nadie confirma, nadie niega, porque en esta guerra los hechos importan menos que los símbolos, y Fakhrizadeh se convierte en uno, el símbolo de que Irán ya no tiene refugio seguro. Mientras el mundo entero miraba hacia Ucrania, hacia la pandemia, hacia las redes sociales, Israel e Irán se estaban matando por partes. En Gaza, los grupos financiados por Irán, como la Yihad Islámica y con más distancia, Hamas, lanzaban cohetes a diario. En Siria, Israel bombardeaba cada semana posiciones iraníes o de Hezbollah. En Irak, los convoyes proiraníes eran atacados por drones invisibles. En el Mar Rojo, los barcos eran saboteados como si fuera la Guerra Fría. Y en todos los casos, los culpables eran fantasmas. Milicias sin bandera, drones sin autor, explosiones accidentales, la negación como táctica, el fuego como lenguaje. Y otra vez, como siempre, quienes pagan el precio no son los políticos, son los inocentes, porque en esta guerra la sangre no se negocia, se derrama. El conflicto mutó. Ya no es Israel contra Irán, es Irán con sus aliados, Hezbollah en el Líbano, las milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen, la Yihad Islámica en Gaza, versus Israel, Estados Unidos y algunos de sus aliados árabes. Una guerra regional que roza lo global. Y cuando todo parecía insostenible, el 7 de octubre de 2023, el mundo se sacudió. Una ofensiva masiva desde Gaza empujó a Israel a una respuesta total. Miles de muertos, una operación terrestre sin precedentes, y las alarmas del apocalipsis comenzaron a sonar, porque Hezbollah comenzó a atacar desde el norte. Yemen lanzó misiles, Irak ardía en fuego cruzado. Israel se vio obligado a movilizar su ejército como no lo hacía desde 1973. Y detrás, en la sombra, Irán observa. ¿Cuánto falta para que entre directamente? Hoy el planeta se asoma al abismo, porque si Irán e Israel se enfrentan directamente, todo el equilibrio mundial se rompe. Estados Unidos se vería obligado a intervenir. Rusia y China usarían el conflicto como moneda de presión geopolítica. Europa entraría en caos energético y los países del Golfo, socios de ambos bandos, colapsarían. La pregunta ya no es si habrá guerra, la pregunta es cuándo y quién disparará la bala que encienda el infierno. Nadie, porque en una guerra como esta no hay ganadores, solo hay niños huérfanos, madres con tumbas, ciudades arrasadas,
y un mundo que vuelve a cometer los mismos errores, pero esta vez con armas nucleares. No se trata de tomar partido, se trata de entender por qué llegamos hasta aquí, de preguntarnos quién nos manipula y de recordar que el odio, cuando se cultiva durante generaciones, termina devorándolo todo. Irán e Israel no nacieron enemigos, fueron convertidos en enemigos, por intereses, por ideologías, por ambiciones que nunca pisan el campo de batalla, pero siempre firman los tratados de paz cuando ya es demasiado tarde.